Muy bien, muy buenos días con todos, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo, es un placer estar con ustedes una vez más compartiendo por este medio. Iniciaré la clase tomando la lista de asistencia, por favor estar atentos. Adriana Barca. Presente. Muy bien. Evelyn Altamirano. Evelyn. Presente. Emilia Arias. Presente. Emily Quispe. Presente. Joyce Untatsi no está. Y Aileen Yambay. Presente. Muy bien. En este momento voy a compartir pantalla, por favor estar atentos. Muy bien, observa la pantalla. ¿Observan todos? Sí. Ya, muy bien. Bueno, la clase del día de hoy, la clase número 25, continuaremos, o bueno, avanzaremos a la unidad número 6 del libro y veremos lo que es la estadística y la probabilidad, ¿sí? Recuerden mantener la cámara encendida, esa es de las indicaciones, esa es la que quiero resaltar, la demás ya todos están claros en las demás indicaciones. Vamos, antes de continuar con la siguiente unidad, vamos a culminar con este ejercicio. Estamos en el ejercicio de la página 161, ¿sí? El número 2. Dice, observa el triángulo rectángulo que forma la torre de energía eléctrica con el cable, ¿sí? Luego responde. ¿Qué hay que responder? Bueno, la pregunta 2 dice lo siguiente. Si se quiere calcular la altura de la torre, queremos calcular la altura de la torre de energía, ¿cuál función trigonométrica se debe aplicar si se conoce la medida de alfa y de c? Si yo conozco la medida de alfa y de c, ¿cómo determino la altura? A ver, Aileen, si conozco el ángulo y conozco el lado c, digamos que el ángulo mide 70 grados y que el lado c mide 20 metros. ¿Cómo determino la altura de la torre? Aileen. ¿Qué identidad trigonométrica debo aplicar para determinar la altura, conociendo estos dos valores? El teorema de Pitágoras. No. Tengo el ángulo y este lado C. Olvidémonos de las demás letras, ¿sí? Conozco el ángulo, este lado C, y quiero calcular la altura. ¿Qué identidad trigonométrica? Aquí le dice, función trigonométrica, debo aplicar para determinar la altura. La altura de la torre. ¿Qué identidad? ¿Cuántas identidades tenemos? ¿Y cuáles son las principales, Aileen? Tenemos 6, creo. Sí, ¿verdad? Ajá, ¿cuáles son? El coseno, la tangente, el seno, la cosecante y ya no me acuerdo del otro. La secante y la cotangente. Eso. Muy bien, ¿cuál de las 6 puedo utilizar? Bueno, en realidad debo utilizar una de las 3 principales. ¿Cuáles son las 3 principales, Aileen? ¿Cuáles son las El seno, la tangente y la cotangente. No. No. El seno y la tangente sí, pero la cotangente no es una de las principales. Yo le dije que 3 eran las principales. ¿Cuáles son? Es la... ¿Quiénes son las 3 principales? Coseno. A ver, ¿cuáles son? Nómbrelas otra vez. La tangente, el seno y el coseno. La tangente, el seno y el coseno. Muy bien. Una de esas 3 identidades debo utilizar para determinar la altura. ¿Qué identidad debo utilizar si conozco al ángulo y conozco al lado C? Con respecto al ángulo, ¿quién es el lado C?
¿Será la hipotenusa? ¿Será el cateto opuesto? ¿Será el cateto adyacente? ¿Qué es el lado C? Es un cateto. ¿Pero qué cateto es? El opuesto, el adyacente. El opuesto. No, recuerde que el cateto opuesto es el que está justo enfrente del ángulo. El adyacente, adyacente, Es el adyacente. cateto adyacente, ¿sí? Entonces, el lado C, este lado, ¿quién es? El cateto adyacente con respecto al ángulo alfa, ¿sí? ¿Y quién es la altura, Aileen? Aileen. Cateto opuesto. El cateto opuesto, muy bien. A ver, entonces, conozco este ángulo, conozco este lado y quiero determinar la altura. ¿Qué identidad trigonométrica puedo utilizar, Aileen? Tangente. La tangente. Vamos a ver si la tangente nos sirve. ¿Qué nos dice la tangente, Aileen? ¿Qué dice la tangente del ángulo? Que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ah, muy bien. Sería la tangente del ángulo. ¿Quién es, en este caso, quién es el ángulo, Aileen? ¿Quién es el ángulo? En este caso, ¿quién es Alfa. el ángulo? Alfa. Muy bien. Se me quedaría la tangente de alfa va a ser igual a ¿quién? Al cociente. ¿Y quién va a ser el numerador y quién va a ser el denominador? Bueno, ¿cateto qué? Aileen. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto? El B. Este. ¿Quién es? ¿Quién es, Aileen? El B. El B es este. H, perdón. H. ¿Y quién va en el denominador? Sobre C. Sobre C, que es el cateto adyacente. Entonces, la identidad trigonométrica que debo utilizar para determinar la altura es la tangente. Si conozco el ángulo alfa y el lado C. Entonces, ¿cómo determino la altura? Despejando. Ajá, entonces, ¿cómo despejo a la altura acá, Emilia? Emilia, ¿cómo Primero despejo la tengo que altura quitar acá? la ecuación de forma lineal. ¿Y cómo lo hago lineal? Paso el C a multiplicar. Paso a C a multiplicar al otro lado, ¿verdad? Entonces me quedaría C que multiplica ¿a quién? A la tangente de alfa, ¿sí? Igual a H. Y bueno, de esta forma determino la altura de la torre. Si conozco al ángulo y al lado C. ¿Entendido? Esto es todo. Entonces, ¿qué escribiríamos acá? Bueno, la altura de la torre, la altura de la torre está dada por la expresión y colocamos esta expresión. Pero fíjense cómo lo voy a escribir. Voy a colocar H igual. H igual. Esto es exactamente esto. La igualdad no importa el orden, ¿sí? Es como una balanza. Entonces, la altura de la torre está dada por esta expresión. Eso es todo. Esto era todo en el ejercicio 2. Bueno, el ejercicio 3 dice, si se quiere calcular la longitud del cable, ¿cuál función trigonométrica se debe aplicar si se conoce el ángulo y la altura?
Entonces, ahora yo quiero determinar la longitud del cable, es decir, del lado B, conociendo el ángulo y la altura. Entonces, ustedes van a responder en sus cuadernos, ¿sí? El ejercicio 3 y el ejercicio 4, que se resuelve de manera similar a esto. Van a utilizar una de las tres identidades trigonométricas principales para determinar cómo va a estar dada, por qué expresión va a estar dada la variable que nos piden determinar. En el ejercicio 3 nos piden determinar ¿quién? La longitud del cable, que en este caso es el lado B. ¿Sí? ¿Entendido? Entonces, conocemos para el ejercicio 3, conocemos el ángulo y la altura. Nos piden determinar B. Entonces, ustedes utilizan la identidad trigonométrica adecuada para resolver el problema. Fíjense que acá no usamos ni el seno ni el coseno. ¿Por qué? Porque tanto el seno como el coseno interviene la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa es B. Y la hipotenusa no la conocemos. Entonces, no nos sirve utilizar ni el seno ni el coseno. ¿Por qué? Porque no puedo determinar la altura. En cambio, si utilizamos la tangente del ángulo, sí puedo determinar directamente la altura. ¿Por qué? Porque conozco dos valores, el ángulo y el lado C. Entonces, de esta forma estaría dada la expresión de la altura. Bueno, les queda de ejercicio el problema 3 y 4, ¿sí? Bueno, el 3, porque el 4 ya es otro problema distinto. Solo hay que escribir un problema a partir de la imagen. Bueno, continuamos. Vamos a continuar con la unidad número 6. ¿Por qué me avanzo o por qué paso lo que son cuerpos redondos? ¿Sí? Dentro de los cuerpos redondos está el cilindro, el cono, la esfera, ¿sí? Además de eso están los poliedros, que son, están los poliedros, se define lo que es un poliedro, definen lo que es el prisma, la pirámide, luego definen otros cuerpos geométricos, ¿sí? El tronco de la pirámide. Me voy a saltar toda esa parte del libro porque en realidad estos no son temas que necesiten de profundidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque son temas que solo intervienen fórmulas, ¿sí? Ecuaciones para utilizar y sustituir, nada más. Entonces, esos temas no son tan importantes para el avance, ¿sí? Y como estamos en esta emergencia y las clases son cortas, tengo que avanzar. Avanzamos a la unidad número 6, que este tema sí es importante para ustedes, sí es un poco más complejo. El anterior es solo de utilizar fórmulas, sustituir y determinar lo que se les pide en cada problema. Entonces, por eso avanzo a la unidad número 6 del libro. Vamos todos a la página número 184, por favor. Página 184, por favor. Bueno, en la página 184 vamos a encontrar una prueba de diagnóstico, ¿sí? Vamos, en primer lugar, a resolver esta prueba. La primera pregunta de esta prueba dice lo siguiente. El gráfico de barras muestra el deporte preferido de los estudiantes de décimo, ¿sí? Observa y responde. Entonces, aquí tenemos un gráfico de barras que nos indica cuál es el deporte preferido por los estudiantes. En realidad nombran 4 deportes y nos indica el número de estudiantes que les gusta cada uno de los deportes. Tenemos karate, básquet, fútbol y vóley, ¿sí? En este gráfico se puede observar que ¿cuál es el deporte que más prefieren los estudiantes? A ver, Emily, según el gráfico de barras, ¿cuál es el deporte que más prefieren los estudiantes? Fútbol. Muy bien. Aileen, ¿cuál es el deporte que menos prefieren los estudiantes? El karate. Según el gráfico. Muy bien, entonces, van a responder ustedes cada una de estas preguntas.
La primera pregunta dice, ¿cuál es el deporte que menos prefieren los estudiantes de décimo? Entonces ustedes responden, allí mismo pueden responder, ¿sí? A un lado del libro. La pregunta B dice lo siguiente, ¿cuántos más prefieren básquet que karate? Emilia, ¿cuántos? 7. A ver, comparemos entre básquet y karate. Básquet son 12, karate son 5. De 5 a 12 son 7 estudiantes. Muy bien. Se colocan 7 estudiantes. La pregunta C. ¿Qué deporte prefiere la mayoría de los estudiantes de décimo? Bueno, ya la respondió Emily. Y la última, ¿cuántos estudiantes fueron encuestados? ¿Qué se debe hacer para determinar esta cantidad? Evelyn. Sumar todos los, el número de A estudiantes ver, que fueron ¿qué estudiantes? 49. ¿Qué números debo sumar? ¿Qué debo sumar? 5, 12, 24 y 8. Muy bien, muy bien. ¿Ya todos sumaron? Sí. Sí. ¿Sí? Muy bien. La siguiente pregunta dice lo siguiente. Emilio desea preparar un sándwich. Observa la tabla y elabora un diagrama de árbol en tu cuaderno para calcular cuántas opciones diferentes tiene Emilio para preparar un sándwich. Entonces tenemos el pan, el embutido y el queso. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas opciones tengo para preparar el sándwich? ¿Sí? ¿Qué van a hacer? Van a elaborar un diagrama de árbol. ¿Cómo es un diagrama de árbol? ¿Saben cómo es un diagrama de árbol, verdad? ¿Todos? ¿O no saben? Sí. Sí, muy bien. Bueno, supongamos que cada sándwich solo lleva un tipo de pan, un embutido y un queso. ¿Sí? Solo eso. Recuerden, el sándwich solo lleva un tipo de pan, un tipo de embutido y un tipo de queso. Si esto lo realizan ustedes en sus cuadernos. ¿Saben cómo resolverlo, verdad? ¿O quiere que les indique cómo una posible respuesta? ¿Quiere que les indique o pueden ustedes resolverlo? A ver, indique. A ver, presten atención. ¿Cómo van a hacer el diagrama de árbol? Vamos a colocar los 3 tipos de panes. Vamos a colocar francés, ¿sí? Vamos a colocarlo más pequeño. Vamos a colocar integral. ¿Sí? Y vamos a colocar el pan yema. Para cada tipo de pan tenemos 2 tipos de embutidos y 3 tipos de queso. Entonces, para el francés vamos a empezar con el francés. Tenemos 2 tipos de panes.
¿Cuáles son los dos tipos? Embutidos. Tenemos mortadela. Tenemos el jamón. ¿Sí? Entonces, para cada tipo de pan, tenemos dos tipos de embutidos. Entonces, colocan los dos tipos de embutidos para cada pan. Entonces, está costando escribir con la... Escriben ustedes, ¿sí? Por favor, los dos tipos de embutidos. Y luego, para cada embutido, vamos a colocar los tres tipos de queso. ¿Sí? Entonces, colocamos acá un queso. Acá colocamos el otro queso. Y acá colocamos el otro queso. De igual forma, para el jamón, colocamos los tres tipos de queso. ¿Sí? Uno, lo hacen ordenados en sus cuadernos, por favor. Sí, entonces, ¿cómo podemos preparar un pan? Van a ser todas las posibles respuestas van a ser las que aparezcan acá. ¿Sí? Podemos utilizar el pan francés con mortadela y queso mozzarella. O pan francés, mortadela y queso fresco. O pan francés, mortadela y queso holandés. ¿Sí? Entonces, acá solamente voy a colocar las iniciales de los quesos. Voy a colocar la M de mozzarella. ¿Sí? Vamos a ponerlo más pequeño. M de mozzarella. Acá voy a colocar la F de queso fresco. ¿Sí? Y acá voy a colocar la H de queso holandés. ¿Entendido cómo van a realizar el diagrama de árbol, verdad? Entonces, voy a colocar acá preparación del sándwich. Entonces, aquí vamos a ver los distintos tipos de la preparación. Fíjese, si utilizo el pan francés, puedo utilizar la mortadela junto con los tres quesos. ¿Sí? Entonces, una de las tantas preparaciones van a ser francés, utilizo pan francés con mortadela y queso mozzarella. O puedo utilizar pan francés de embutido mortadela y de queso fresco. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas combinaciones posibles hay? Van a haber 3, 6, 9, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 3, 18 combinaciones. ¿Entendido lo que van a realizar, verdad? ¿Y cómo lo van a realizar? ¿Sí o no? ¿Entendido todos? Sí. Ya. Sí. Bueno, muy bien. Esto lo hacen de manera ordenada en sus cuadernos. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Ya mismo. ¿Ya terminan? Profe,
Yo no hice Ya ese tengo. árbol, pero, o sea, lo hice mentalmente, pero ya tengo la respuesta. Ajá. ¿Y cuál es la respuesta? No sé si esté bien o mal, pero en total podría preparar 18 sándwiches, o sea, 18 diferentes tipos. Pero fíjese que la pregunta dice, Emilio desea preparar un sándwich. Elabora la tabla, observa la tabla y elabora un diagrama. Es decir, la respuesta tiene que ser la elaboración del diagrama de árbol, Emilio. ¿Sí? Sí, las respuestas son 18 posibles combinaciones. Pero eso lo tienes realizando el diagrama de árbol. ¿Sí? Muy bien. Esto no creo que sea tan complicado, pero este tipo de diagramas van a ser importantes porque en algún momento lo vamos a utilizar para esta parte, ¿sí? Para ver las distintas posibles combinaciones. Esto en realidad es estamos viendo son las posibles combinaciones de qué? De la preparación de un sándwich con con estos elementos, con estos ingredientes, ¿sí? Muy bien, vamos a avanzar. Y bueno, antes de comenzar con estas nociones, en la página 185 hay un texto, ¿sí? Que habla de la combinatoria en el juego de dominó. Todos saben qué es el juego de dominó, ¿verdad? Adrián, el que no conoce, por favor me indica. No. ¿No sabe qué es un juego de dominó? O sea, sí Bueno, he visto el dominó, pero no sé no sabe, juegos o no reglas, esas sabe, cosas. no sabe las reglas del juego. Bueno, el Ajá. juego de dominó es un juego muy bonito. A mí me encanta ese juego. Y es un juego de combinatoria. Es un juego que consta de 28 piezas, ¿sí? Y las piezas son punticos blancos o negros en algunos casos, ¿sí? Y las piezas tienen, a pesar de ser 28 piezas, hay 7 piezas de 6 puntos, 6 piezas de 6 puntos, 6 piezas de 5 punticos, 6 piezas de 4 puntos, 6 piezas de 3 puntos, de 2, de 1 y 6 piezas que no tienen punticos. Las piezas están divididas en dos. Hay una división en cada pieza. Y las piezas tienen, digamos, en una división tienen un puntico y en la otra división tienen 3 punticos. Esa pieza sería el 1-3 o el 3-1, ¿sí? Entonces, el juego consiste, por lo general se juegan con 4 personas, ¿sí? Se dividen las fichas para los 4, es decir, 7 fichas para cada jugador, y cada jugador juega no con sus fichas para que los demás muestren, ¿sí? Porque es un juego. Son fichas que se juegan de manera, de manera que, de manera tal de que usted trate de quedarse sin fichas sobre la mano. Bueno, ese es un juego, en realidad aquí hablan un poco de ello y en la página 218 hablan un poco más de cómo consiste el juego, ¿sí? Hay 5 preguntas. La primera de ellas dice qué es el dominó. La segunda, cómo son las fichas del dominó. ¿Por qué consideras que en algunas de las fichas no lleva ningún punto? Bueno, en alguna de las fichas no lleva ningún punto. Eso significa que tiene 0 puntos, ¿sí? La cuarta pregunta dice, ¿puedes deducir cómo se juega el dominó? Explica. Bueno, ya les indiqué más o menos cuál es el proceso del juego. Son con 4 jugadores. Cada jugador toma 7 fichas y el primer jugador que quede sin fichas sobre la mano gana el juego. La quinta pregunta dice, ¿los gráficos apoyan a la información del texto? Bueno, sí lo apoya porque indican cómo es el juego. Fíjese que en la página 184 hay unas fichas, ya no son negras, sino blancas con puntos negros.
Entonces, la mayoría de los del dominó tienes esa forma. Son fichas blancas con punticos negros. Y fíjese que allí hay un cuaderno con un lápiz. ¿Por qué un cuaderno con un lápiz? Porque el juego, en muchas ocasiones, se trata de jugar a acumular puntos. La persona que primero llegue a los 100 puntos, a los 50 puntos, gana el juego. Y eso consiste en varias rondas, ¿sí? Bueno, si en alguna oportunidad, que no creo que la tengamos, bueno, me gustaría indicarles cómo es el juego, para los que no saben. Pero, bueno, en algún momento ustedes van a tener la oportunidad de observar cómo es el juego y jugar. Es importante que cada una de estas preguntas la respondan, ¿sí? En sus cuadernos o allí mismo en su libro. Y además de eso, en la página 185 aparece los contenidos que vamos a ver en esta unidad. Los contenidos son las nociones básicas de estadística, tabla de distribución de frecuencias con intervalos, gráficos estadísticos, medidas de tendencia central, medidas de posición, medidas de dispersión, la probabilidad, ¿sí? Y análisis combinatorio. Análisis combinatorio. Para el análisis combinatorio van a ser importantes los diagramas de árbol, ¿sí? Lo que acabamos de ver hace un momento. Bueno, si me queda tiempo de llegar hasta esta última sección, que es el análisis combinatorio, lo usaremos, ¿sí? Recuerde, tenemos poco tiempo para terminar esta unidad. Voy a tratar de avanzar lo más rápido, pero que ustedes entiendan, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar con la primera sección, que es las nociones básicas de la estadística, ¿sí? Y tenemos una pequeña anticipación a esta sección del tema. Tenemos la siguiente pregunta, dice lo siguiente: ¿qué variables indican una cualidad? Por favor, Emilia, léame lo que aparece en pantalla. Los Emilia. estudiantes, eso, Sí, por favor. los estudiantes de décimo A preparan una encuesta para ser aplicada a sus compañeros. Ellos desean conocer el grado que cursan, la edad, la estatura y el peso que tienen, el deporte que practican y el cantante que admiran. Marca con vista a las variables cualitativas. Muy bien. Dice variables cualitativas, ¿sí? ¿Qué son variables cualitativas? ¿A qué asemejan ustedes con variables cualitativas? A ver, Aileen. Aileen. Que, que puede adoptar diferentes variables. No, cualitativas. Variables cualitativas. ¿A qué se imaginan ustedes a qué ustedes representan con la palabra cualitativas? A ver, Emily, para usted, ¿qué es cualitativas? ¿Qué representa cualitativas? Variables cualitativas. Creo que podría ser que es una, como dice su nombre, una variable que muestra estadísticas. ¿Eso? No, cualitativas. A ver, ¿qué es cualitativas, Emilia? ¿Qué es cualitativas? Emilia, ¿qué es cualitativa? No sé, Dígame, no sé. Adrián, ¿qué es cualitativas? Que tienen cualidad. Exacto, que tiene una cualidad. Adrián, ¿y qué es una cualidad? Como una descripción de algo. Una descripción de algo.
Evelyn, ¿qué es una cualidad? Am, em, no sé, algo que tiene como, algo, no, no sé cómo explicarme, la verdad. Es una cualidad. ¿Qué es una cualidad? A ver, ¿qué es una cualidad? Aileen, ¿qué es una cualidad? No sé. No sabe, ¿qué es una cualidad? A ver, una cualidad es algo, una característica que los diferencia de los demás. Por ejemplo, un deporte o, sí, un deporte, digamos, usted practica, digamos, básquet. Eso ya es una cualidad que la diferencia de los demás, ¿sí? Emilia tiene una cualidad. ¿Y cuál es la cualidad de Emilia? Aileen, usted la sabe muy bien. Que a diferencia de todas ustedes, ella practica un deporte, ¿verdad? ¿Qué deporte practica Emilia? Aileen. Patinaje. Ah, patinaje. Es esa pequeña característica la diferencia de lo demás. Eso es una cualidad, ¿sí? Entonces, vamos a observar estas cosas y vamos a indicar cuáles de ellas son cualidades, ¿sí? Cuáles son variables cualitativas. Entonces, el grado que cursan, octavo, noveno, décimo, esto será una cualidad. A ver, el grado que cursan, octavo, noveno, décimo, esto será una cualidad. Adrián, no, muy bien. La edad en años, 12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Emily, ¿será una cualidad? Emily. Emily, Eh, sí, no sé. es una cualidad, la edad de una persona. Bueno, estos son números, no, en realidad no presentan cualidades, ¿sí? Tanto la estatura como el peso no representan cualidades. Bueno, el deporte que practican será una cualidad, cantante que admiran será una cualidad. Sí, Sí, muy bien. A ver, Adrián. Adrián hace un momento nos decía que el grado que cursan no es una cualidad. Bueno, puede o sí es en realidad una cualidad, porque los diferencia de los demás grados. Digamos, los estudiantes de octavo se diferencian con los estudiantes de noveno. ¿Sí? Entonces, grado que cursan sí es una cualidad. Bueno, avanzamos. Y con esto termino. Ya me pasé de la hora. Veremos a continuación qué es una variable estadística y empezaremos con escalas de medición. La variable estadística es cada una de las características o cualidades que poseen las personas u objetos, que son partes de una investigación y que se desea conocer. ¿Sí? Bueno, con esto paramos. Continuaremos la siguiente clase. Bueno, dudas no creo que hayan con respecto al tema. No hemos avanzado mucho en el tema. Pero no sé si tienen alguna duda con respecto a las actividades que he enviado. no. ¿Dudas? ¿Tienen dudas? Para ¿Ese ejercicio despedir que la nos mandó es clase. para mañana en la clase o de deber? Dígame. El ejercicio 3 que nos mandó de ahorita, ¿es para mañana en la clase o para deber? Yo lo voy a enviar como deber. Voy a enviar 2 ejercicios, entre esos va a estar ese. Sí, el ejercicio 3. Y creo que les voy a adicionar el ejercicio 4 del libro, que vimos de aplicaciones de las funciones trigonométricas. Bueno, me despido. Fue un placer estar con ustedes una vez más. Nos veremos la siguiente semana.
Que pasen un lindo fin de semana. Hasta luego. Chao. Ya, profe. Ya, profe.